El 23 te acompañamos a entender los cambios. Con Shirley Radio, por Onda, la superestación. A esta hora nos vamos a Israel. Tengo en línea a Gabriel Chocrón, venezolano en Israel, comunicador, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Buenos días y bienvenido, Gabriel. Gracias por atenderme a esta hora en medio de esta situación allá en Israel. Hola Shirley, gracias a ti por dedicar este espacio para seguir contando lo que está pasando de este lado del mundo. Por favor. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo amanece ya a casi 7 días de la incursión del grupo terrorista Hamas a territorio israelí. ¿Cómo amanece Israel hoy? Lamentablemente estamos en uno de los días más violentos, nuevamente desde que comenzó esta ola. Hoy hemos recibido ataques incesantes de la organización terrorista Hamas contra el sur de Israel. Hace apenas minutos, el Hamas mismo dijo que había lanzado 150 cohetes desde Gaza hacia la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel. Unos minutos antes también, por ejemplo, había sonado la alarma del Kibbutz Be'eri, que si han estado viendo las noticias, es un lugar, una comunidad, donde antes habían 1000 personas, que fueron asesinadas 100 de ellas el día sábado en la masacre que hizo el Hamas, y que ahora están atacando con cohetes, algo inhumano, algo simplemente inaceptable. En medio de todo esto, Israel también está atacando objetivos terroristas del Hamas en la Franja de Gaza. Vimos en las últimas horas cómo las fuerzas de defensa de Israel pidieron a los residentes de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, evacuar sus casas y ir hacia el sur por su propia seguridad, y en lugar del Hamas permitir que esto se haga, el Hamas emitió comunicados a toda la población a través de sus ministerios de gobierno pidiendo que permanezcan en sus casas y una vez más intentando utilizar a la población palestina en la Franja de Gaza como escudos humanos. Ahora, Gabriel, con respecto a este punto, ¿no? Israel ha pedido a los ciudadanos de Gaza que evacúen. La pregunta es ¿a dónde, no? Entiendo que Egipto ha cerrado las fronteras, Israel ha cerrado también su frontera. ¿A dónde pueden resguardarse aquellas personas que están allí, que son inocentes civiles y que, bueno, definitivamente están y conviven bajo el mismo territorio de grupos Hamas? Hay que hacer aquí una aclaratoria importante, porque estamos hablando de la ciudad de Gaza y no de la Franja de Gaza. Israel no le pidió a la gente que evacúe la Franja de Gaza en este momento durante este último ataque, sino que evacúe la ciudad de Gaza, que es una de decenas de ciudades que hay dentro de la Franja. Y en realidad, cuando la gente habla de la densidad poblacional que hay en Gaza, piensan que están hablando de la Franja de Gaza, pero están hablando de la ciudad de Gaza. En este caso tenemos una franja completa donde hay muchos terrenos vacíos. Israel lo que ha dicho es salgan del norte de la franja, donde está la ciudad de Gaza, y evacúen hacia el sur de la franja, que es posible. Obviamente en medio de esta crisis, en medio de esta guerra, es algo bastante complicado. Nadie está diciendo que sea fácil dejar sus hogares, ni evacuar a 1 millón de personas que viven aproximadamente en esa zona de la franja de Gaza, pero entendiendo que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por, en este momento, minimizar los daños civiles, mientras estamos haciendo todo lo posible también por defender a nuestros propios ciudadanos. Ahora, cuando el gobierno israelí, el Estado de Israel decide atacar, digamos, y dice evacúen la ciudad de Gaza, está basado, digamos, esa decisión bajo qué concepto, es decir, porque en la ciudad, bueno, hay una vida cotidiana más allá de la vida política que pueda tener Hamas dentro, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo definitivamente se articulará el Hamas sin que se afecte en la vida de miles de inocentes palestinos que están allí? Shirley, nosotros llevamos una ronda tras otra, desde que Israel se retiró en el año 2005 de la Franja de Gaza, en el año 2007 se unió el Hamas, y desde ese momento, una ronda tras otra, seguramente lo has reportado también aquí, han habido conflictos y cada vez en cada uno de estos conflictos Israel le ha dicho al mundo, señores, estas personas nos quieren asesinar, pero peor todavía, estas personas están utilizando la infraestructura de la Franja de Gaza para el terrorismo. Por ejemplo, toneladas y toneladas de materiales de construcción que tenían que ser utilizados para construir escuelas y hospitales, los estaban utilizando para construir túneles subterráneos. Por ejemplo, tuberías de agua las estaban sacando debajo de la tierra para fabricar cohetes para dispararle a Israel. Estaban utilizando toda la infraestructura civil de dentro de la Franja de Gaza para atacar a Israel. Y se lo dijimos al mundo una y otra vez y el mundo no lo quiso escuchar. Ahora en este momento que masacraron a nuestro pueblo, que nos atacaron de esa forma y nos siguen atacando de esa forma, Israel la única opción que tiene es, por sus propios medios, acabar con la amenaza de la organización terrorista Hamas. Y por eso queremos minimizar el daño a civiles, pero también entendemos que dentro de la realidad, de esta realidad compleja, que obviamente no es una realidad cómoda,
pero estamos convencidos de que estamos actuando dentro del marco de la ley internacional, estamos actuando dentro del marco de lo que es aceptable en una época de guerra, y en ese mismo marco Israel va a hacer todo lo que sea necesario para defenderse. Hablemos, Gabriel, de la situación de los rehenes, ¿no? Que bueno, están también allí. La política del gobierno israelí en este caso es no negociar con los terroristas. Es decir, hay familias que están esperando por ellos, que bueno, que saben que sus familiares, seres queridos están allí con los terroristas del Hamas. Pero si el ataque ha sido y es inminente a Gaza, a las infraestructuras del Hamas, que es el objetivo del gobierno israelí, la pregunta es, ¿eso quiere decir que no negociarán o no habrá retorno de prisioneros? Nosotros decimos que el único responsable por la situación de esos prisioneros es el Hamas, quienes los tomaron como rehenes, quienes cometieron un crimen contra la humanidad, un crimen bajo todo aspecto de la ley internacional es el Hamas, y el único que es responsable por su seguridad es el Hamas. Nosotros lo que exigimos es que sean liberados de forma inmediata, sin condiciones, y el mundo tiene también que exigir lo mismo, Shirley. No estamos hablando acá de un intercambio de prisioneros, estamos hablando acá de rehenes que están secuestrados por una organización terrorista y que jamás pretende que sean liberados a cambio de otros terroristas que están en las cárceles israelíes con las manos llenas de sangre por haber asesinado a nuestros civiles. Eso no es un intercambio de prisioneros, es una extorsión de una organización terrorista. Y es por eso que Israel exige que el Hamas libere al prisionero. Esto puedo decir, Shirley, que en los últimos minutos el Hamas publicó, por ejemplo, dentro de esta guerra psicológica, que algunos de estos prisioneros, no voy ni siquiera a decir el número, habían muerto en uno de los últimos bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. Ante nada no sabemos si es real, sabemos que el Hamas principalmente va a utilizar esta guerra psicológica para evitar que Israel siga atacando su infraestructura, pero también decimos que si eso pasó, el único responsable es el Hamas, que es el que está también a nuestros rehenes colocándolos en la línea de fuego, utilizándolos como carne de cañón en medio de este conflicto, civiles, niños, ancianos, mujeres, y esos son quienes el Hamas está poniendo ahora en peligro, y por eso exigimos que la comunidad internacional exija ahora su liberación inmediata. Ahora, Gabriel, digamos, dinámica de, no diría yo de negociación, pero en este caso, esta escalada a la vez a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Entendiendo que ahí hay prisioneros israelíes y algunos de otras nacionalidades que no tienen, digamos, nada que ver con el conflicto, que están allí, que están prisioneros. ¿Esto lo ven a corto, mediano o largo plazo? La liberación de los rehenes nosotros les exigimos un plazo inmediato. No pueden estar un minuto más secuestrados por esta organización terrorista. Sí, Ahora, dicho me esto, refiero, digamos, entendemos la que intención del gobierno israelí de desarticular al Hamas, al grupo terrorista Hamas. entendemos por un lado que el operativo como tal en la práctica va a tener una duración larga. Estamos hablando, como dijimos, de una organización terrorista que lleva años y años construyendo su infraestructura en la Franja de Gaza prácticamente sin que nadie los moleste. Y entendemos que ahorita desarticular un animal, una bestia de este tamaño, de un monstruo, podríamos decir, dentro de este tamaño, en la Franja de Gaza va a llevar mucho, mucho tiempo. Pero al mismo tiempo entendemos que la solución final a la que queremos llegar, el resultado final al que queremos llegar en este operativo es acabar con la organización terrorista Hamas a largo plazo, para que los ciudadanos de Israel nunca más puedan sentirse amenazados por la organización terrorista Hamas. Y hay que decirlo, es una organización terrorista que no solamente ha puesto en peligro a los civiles israelíes, sino que lleva años y años y años dañando el futuro de la población civil palestina. Solamente el último año, el Hamas recibió más de 700 millones de dólares en ayuda humanitaria y no construyeron una sola planta eléctrica, no construyeron una sola planta de tratamiento de agua, y es por eso que hoy no hay electricidad en la Franja de Gaza y no hay agua en la Franja de Gaza. Y es importante que para poder construir un mejor futuro, para que no tengamos que volver a hablar del conflicto entre Israel y el Hamas el próximo año, y no tengamos que volver a lamentar víctimas de ambos lados, es importante que esta vez terminemos una vez por todas, por las buenas, digamos, una vez por todas terminemos con lo que es la amenaza de la organización terrorista Hamas. Dentro del territorio israelí, ¿hay alguna evidencia que todavía puedan encontrarse terroristas dentro, digamos, dentro de Israel, dentro de la población civil, más allá de la amenaza inminente que hay ahorita con los cohetes que lanzan desde la Franja de Gaza, desde Gaza a Israel? Sí, seguimos encontrando terroristas en territorio israelí. Ayer hubo otro enfrentamiento, digamos, con terroristas que seguían infiltrados acá en el territorio. Ayer, por ejemplo, en la zona de Kisufim, una de las comunidades que fue afectada. Y digamos que la
la metodología de trabajo en este momento de las Fuerzas de Defensa de Israel es dar por sentado que siguen habiendo terroristas en el territorio israelí, y es por eso que hay mucho cuidado de a quién se le permite el acceso hacia el sur del país para evitar que hayan víctimas civiles. Esa sigue siendo la situación, esa sigue siendo la realidad operativa que estamos viviendo. La enorme mayoría de las personas en las comunidades que estaban cercanas fueron evacuadas de ese lugar y están ahorita con familiares que viven en el centro, que viven en el norte, pero nosotros seguimos, digamos, por un lado con el control total ya de la frontera y todas las comunidades que fueron infiltradas, pero entendiendo que pueden seguir habiendo terroristas dentro de nuestro territorio. Esas comunidades del sur de Israel fueron evacuadas en su totalidad. Las comunidades que fueron invadidas, no en su totalidad, vamos a decir que de las 32 que fueron invadidas, al menos 25 han sido evacuadas. Hay algunas que no fueron evacuadas por completo por problemas de movilidad, por el tamaño de la comunidad, y que están siendo resguardadas por las Fuerzas de Defensa de Israel. Pero también vemos que hoy, no sé si vieron las noticias en las últimas horas, el Hamas había llamado un día, lo que se llama un día de rabia, un día de ira. Lo habían llamado la tormenta hacia Al-Aqsa. Al-Aqsa es la mezquita que está en la ciudad de Jerusalén. Y dentro de este marco vimos como hay nuevamente intentos de acercarse a la valla de seguridad en la Franja de Gaza y también, por ejemplo, en Jordania. Hay manifestantes que están intentando entrar hacia territorio israelí de una forma violenta. Vimos también como en el marco de esto hubo, por ejemplo, hoy un atentado terrorista en Beijing, en China, contra un diplomático israelí. Se habla de un reporte todavía no confirmado de un atentado terrorista en Francia, también de un terrorista que habría gritado, según los reportes, digo nuevamente, no oficial, no confirmado, habría gritado Allahu Akbar mientras apuñalaba a un profesor judío en Francia. Estamos hablando de una organización que no tiene problema en incitar, no solamente contra Israel, sino contra los judíos de todo el mundo, y está realmente el mundo judío en general en un estado de alerta ante esta situación que se está viviendo acá en Israel. Yo tengo que despedirte, Gabriel. Te agradezco mucho que me hayas hecho el reporte de cómo está la situación en Israel a esta hora. Gabriel Chocrón, para la situación en Medio Oriente. Gabriel Chocrón, venezolano de Israel, comunicador, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese país. Me ha atendido a esta hora de la mañana a propósito de lo que ocurre en Israel y en Gaza luego de la incursión terrorista del grupo Hamas en territorio israelí el día sábado, a 7 días de conflicto. 7:21, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.